Sócrates y Platón. 99. 100. 4. La justicia pagana y el amor cristiano. En su artículo, Sócrates, Contribution to the Greek Sense of Justice, un Gregory Blastos aseveró que en el pensamiento y la práctica griegos clásicos las normas de la justicia se aplicaban discriminadamente a dos clases de personas, los enemigos de uno y los que eran socialmente inferiores a uno, en particular, entre los segundos, los esclavos. Argumentaba que Sócrates, si bien no tenía nada que decir acerca de la segunda de estas restricciones, dio un paso importante respecto a la primera, y dio origen a la idea de que el tratamiento que hace uno de otras personas debiera estar guiado no por el hecho de que fueran amigas o enemigas, sino por consideraciones morales. Sócrates aceptó que esta política podía ponerlo a uno, en cuanto a lo material, en desventaja en relación con personas que no la compartían, en particular personas a quienes la concepción tradicional consideraría como los enemigos de uno, y puesto que pensaba que uno ciertamente no tenía razón para adoptar una política que no era en algún sentido básico o ventajosa para uno, tenía que pensar que una vida virtuosa le era suficiente a uno para lograr la ventaja última, tal es la posición que argumenta, por ejemplo, en el Gorgias. Todo esto era parte de la meta de Blastos, mantenida a lo largo de un extenso periodo, demostrar que Sócrates hizo mucho para crear una concepción más alta de las normas aplicadas a la conducta social y personal, una que trascendía las percepciones de sus contemporáneos y conducía en la dirección de un ideal de vida configurado básicamente por consideraciones morales. Aquellas consideraciones ponían mucho peso en una idea de preocupación equitativa por los otros y en valores que colocaban las consideraciones de necesidad personal y mérito moral en lugar de determinaciones hechas por jerarquía y poder. Así, estaban históricamente, y en el caso de Blastos personalmente, asociadas con algunas interpretaciones, típicamente protestantes, del cristianismo. Fue escrupuloso al no asumir lo que podría ser llamado una visión de la cuarta égloga, de Sócrates o de cualquier otro pensador pagano. Pero asoció a Sócrates con un número de avances morales que, según veía, formaban finalmente parte de una perspectiva moral cristiana. En lo referente a estas observaciones, me gustaría abordar tres aspectos de los asuntos grandes y profundos que plantea esta imagen de nuestra historia ética. Que 101. Decía la concepción tradicional, rechazada por la perspectiva socrática, 2 acerca de la justicia hacia los amigos y los enemigos. ¿Qué quería la perspectiva socrática poner en lugar de aquella concepción? ¿Cuán lejos podía ir en el camino que había escogido sin encontrarse con un problema familiar al cristianismo y desconocido del paganismo anterior, a saber, que el valor de un ser humano, al volverse moralmente infinito, corre el riesgo de volverse efectivamente cero? La justicia pagana. Cuando Blastos dijo que las normas de la justicia eran aplicadas de modo discriminado a enemigos y esclavos, en contraste con lo ocurrido con otras personas, quiso decir que la práctica griega tradicional le permitía a uno comportarse injustamente con aquellos grupos. Esto podía significar una de dos cosas, que los griegos permitían un comportamiento para con estos grupos que era desde luego injusto y sería visto por nosotros como tal, o que permitían un comportamiento para con aquellas personas que los griegos mismos veían como injusto. Blastos, desde luego, quiso decir la primera de estas cosas, pero también la segunda. Esto podría parecer una aseveración sorprendente, y es natural replicar que se describiría mejor la práctica griega en los siguientes términos: el comportamiento que sería injusto en otras circunstancias puede ser considerado como justo si es dirigido hacia esclavos o hacia los enemigos propios. Si el pensamiento griego es expresado en estos términos, aún se puede sostener que la perspectiva socrática introdujo una reforma, pero la reforma tiene que ser descrita de modo diferente, como algo que altera los criterios de justicia en vez de adoptar los criterios de justicia y ampliar su aplicación. En el caso de amigos y enemigos, pienso que esto es, a grandes rasgos, lo que debiéramos decir. Sin embargo, no ocurre así con los esclavos, y aunque la esclavitud no es el tema principal de este artículo, será útil decir algo acerca de ella. Primero. 3. Respecto a los esclavos, se aplica algo semejante a la formulación de Blastos. Entre amos y esclavos no había justicia, y el maltrato al esclavo de una persona era un mal en contra de esa persona, no en contra del esclavo. Esto se seguía de lo que era ser un esclavo. Si surgía cualquier pregunta acerca del tratamiento justo o injusto de los esclavos, no era una pregunta ubicada en el marco de la institución de la esclavitud, sino una pregunta acerca de ella, si podía ser un arreglo justo el que permitía que un ser humano fuese poseído por otro, con el resultado de que sus relaciones no fuesen reguladas por la justicia. Esta pregunta se planteó ocasionalmente, pero no muy a menudo. Han sobrevivido al tiempo una o dos observaciones acerca de la injusticia de la esclavitud, basadas en la idea de que quien resultaba esclavizado era una cuestión de puro azar, el resultado de la fuerza arbitraria,
4 y es a una objeción de este tipo a la que trató de responder Aristóteles en la famosa discusión en el libro y de la política. Aristóteles vio muy claramente lo que tenía que mostrar. Pensaba a la vez que la esclavitud era, a grandes rasgos, necesaria para la vida de la polis, y que la polis era 102. Naturalmente la mejor organización de la vida humana. De esto se sigue ya, en un sentido, que es natural que haya esclavos. Lo que Aristóteles tenía que mostrar, sin embargo, si las aserciones de la naturaleza iban a silenciar las quejas por la injusticia, era algo más, que en el caso de algunas personas particulares era natural que debieran ser esclavas, en vez de serlo alguien más. Su intento de obtener esta conclusión, al parecer, difícilmente fue mejor recibido en el mundo antiguo de lo que lo ha sido por los críticos modernos, y es obvio porque debiera ser así. Si Aristóteles hubiera estado en lo correcto, y si la esclavitud fuera conducida propiamente, entonces los esclavos mismos no tendrían nada de qué quejarse. Pero los antiguos griegos muy correctamente pensaron que la condición de la esclavitud era tal que cualquier ser humano tenía razón de quejarse de ella. De Homero en adelante, ser capturado para la esclavitud era un paradigma de desastre humano, una forma brutal de mala suerte. En el periodo clásico, a las personas libres se les recordaban constantemente las contingencias de la esclavitud, sino por la captura de esclavos, que al menos sucedía en otra parte, entonces por la manumisión, que sucedía enfrente de ellas. La actitud griega común hacia la esclavitud no era que ésta fuese una institución justa, ni tampoco que fuese una institución injusta, una concepción que hubiera alentado el pensamiento de que debiera ser reemplazada por otra cosa, y no había nada con qué reemplazarla. Su concepción era más bien que la institución era necesaria, y que para aquellos sujetos a la misma era cuestión de mala suerte. En ese sentido, se hallaba fuera de las consideraciones de justicia. Para nosotros no se encuentra fuera de aquellas consideraciones, y es un paradigma de injusticia. Sin embargo, esto no significa que aquellos mismos materiales tradicionales, la necesidad económica o cultural y la mala suerte, no hiciesen una contribución a nuestro pensamiento acerca de la vida social. Los usamos todo el tiempo. Puede ser que tengamos la aspiración de que ninguna relación social o económica haya de encontrarse fuera de la consideración de la justicia. En la medida en que tenemos esta aspiración, tratamos o bien, con la izquierda, de reemplazar la necesidad y la suerte con la justicia, o bien, con la derecha, de mostrar que los resultados de la necesidad y la suerte pueden ser justos. Ningún proyecto es un éxito tal que nos permita decir que en estos asuntos decididamente hemos ido más allá de la condición ética de los antiguos. En el caso de la esclavitud, entonces, podemos decir que tanto la institución misma como lo que ocurría dentro de ella se encontraban, en su mayor parte, fuera de las consideraciones de la justicia. Con los amigos y los enemigos, por otra parte, era diferente, era más bien que las categorías de amigo y enemigo estructuraban lo que era justo e injusto. No ayudar a un amigo o no retribuir los beneficios recibidos era un claro caso de injusticia, mientras que contestar a la violencia con una violencia similar, o mayor, no era solamente comprensible, sino que podía ser exigido. En su artículo, Blastos tiende a expresar la concepción tradicional como devolver el mal con el mal, y en esto sigue el pasaje de Platón, Critón 49b8 y ss, en el que Sócrates expresa su rechazo de tal concepción. Pero es difícilmente sorprendente que no sea así como la concepción tradicional se describía de manera común a sí misma. 5. El 103. Único enunciado directo que he podido encontrar que vincula explícitamente la injusticia con una concepción favorable del principio de los amigos y los enemigos, lo formula Gorgias, Pal. 18, DK 82 1. Así que era cuestión de querer ayudar a los propios amigos y dañar a los propios enemigos. Pues con estos intereses alguien cometería injusticia. Pero mi propio caso fue enteramente lo opuesto. Incluso esto no legitima la injusticia, y en cualquier caso el hablante menciona el asunto solo para darle la espalda. 6. El famoso pasaje de las coéforas, VV. 306 y SS, que Blastos menciona, acerca de la antigua máxima de Antipatain, dice 2 veces que saldar la cuenta por un asesinato mediante otro asesinato es asunto de Ike o Icaion, asterisco en esta cuestión, a diferencia del planteamiento sobre la esclavitud. La concepción tradicional no se expresa apropiadamente en términos de las limitaciones de la justicia, sino en términos de lo que se pensaba que era justo. Por supuesto, las acciones que el principio pudiera legitimar podrían ser exactamente el tipo de acciones que en otras circunstancias serían injustas, eso es parte de su quid. Píndaro, quizá un poco fuera de carácter, dice, Píticas, 2.83 y SS. Como un enemigo contra un enemigo reptaré como un lobo, de un modo y otro pasaré por caminos torcidos. Heródoto, 8105 a 106, cuenta una historia horrorosa acerca de un hombre que había sido castrado, y que maquinó la más grande retribución a alguien que le había cometido una injusticia de la que jamás se había escuchado. Tucídides, 2.67.4, cuenta.
Como los atenienses mataban sin abrir proceso y arrojaban a un pozo a algunos enviados lacedemonios y a otros, pensando que era justificado o correcto, Dicaiontes, hacer la misma cosa que los lacedemonios les habían hecho a algunos atenienses y a sus aliados al principio de la guerra. Hay, desde luego, muchos otros ejemplos tales. 7. La reforma socrática. Sí, de este modo tradicional, A le hace una cosa horrible a B porque B es su enemigo, hay al menos 3 diferentes tipos de objeción que pueden hacerse. Y, no A, si alguien ha de hacerle eso a B, no debiera hacer a 2, no B, estas no son circunstancias en las que a B debiera hacérsele semejante cosa. 3. No esa cosa, nadie debiera hacer esa cosa a nadie. Desde luego, la situación puede ser tal que invite a hacer más de uno de estos comentarios, posiblemente todos ellos, a la vez. Y 2. Representan aspectos diferentes de una exigencia de que la retribución de los daños sea despersonalizada. Y puede exigir que la venganza personal sea reemplazada por una instancia pública, impersonal. Este cambio tiene 2 resultados deseables. Uno es que lo que le sucede a B no es una expresión del enojo, prejuicio y posible error de A, y así puede comportar una relación más confiable con lo que B ha hecho, si es que ha hecho algo. El otro beneficio es que es menos probable que una instancia impersonal provoque una ronda adicional de violencia, suscitada por la persona a la que, como pudiéramos decirlo ahora, ha castigado, su acción puede, si tenemos suerte, dar por terminada la cuestión. Esto remite a 2, como las preocupaciones de las Orestiadas pueden dejar en claro, el mero hecho de que yo sea. 104. La tercera o cuarta generación de una familia con una historia de violencia ya no se necesita para involucrarme en ella. Lo mismo se aplica, muy obviamente, a las vendetas entre familias u otros grupos. Otra ventaja de la autoridad pública puede ser su regulación de 3. Lo que le hace a en las situaciones primitivas puede ser, tanto como cualquier otra característica de la transacción, determinado por la furia, incluso aparte de los asuntos de justicia, puede ser con facilidad lo suficientemente espantoso como para asegurar que no será el fin del asunto. El efecto de esgrimir estos tipos de objeción, y en particular de establecer una autoridad pública, es que la categoría de enemigo tenga menos importancia ética. Entre otras cosas, cuando se rechacen las vendetas y relaciones similares, B no será el enemigo de A meramente porque encaje en una cierta clase, e.g., por pertenecer a una cierta familia, si acaso él es enemigo de A en absoluto, será debido a lo que él mismo ha hecho. Este pensamiento es precisamente expresado por Demóstenes, 11 y 56, no hay ninguna clase, genus, de amigos y enemigos, sino que cada uno de ellos llega a serlo por lo que se hace. Más aún, incluso si B es enemigo de A, y lo es por estos criterios mejorados, hay muchas cosas que A no puede hacerle a B, porque no puede, dentro de los procedimientos aprobados de la sociedad, hacérselas a nadie, entre ellas las formas de violencia que se han convertido en el monopolio de la autoridad pública. Respecto a lo que con nosotros serían los procedimientos criminales, los únicos enemigos serán los enemigos públicos. Con los procedimientos privados, los procesos de la ley habrán extraído en alguna medida los dientes de la enemistad. Hacia el siglo IV, era un lugar común ateniense que la compensación buscada en la litigación era venganza legalizada. 8. Tales ideas son muy familiares, por ejemplo, en relación con una justificación loquiana del Estado. Como sugiere este punto, también se hallan familiarmente relacionadas con asuntos de justicia. Reducir de estos modos y en esta medida el significado ético de la enemistad sirve a los propósitos de la paz civil, la cooperación y la seguridad personal, pero sirve más específicamente a los fines de la justicia, porque trae consigo que si algo desventajoso le sucede a B en el nombre de la justicia, entonces la naturaleza y severidad de lo que le pasa tiene una relación no arbitraria y públicamente inteligible con lo que se puede razonablemente suponer que B ha hecho realmente. Esto deja muy en claro que poner de lado de estos modos la regla de los amigos y los enemigos no implica que uno haya abandonado el principio de Dras Antipatain, la idea de que alguien que haya hecho el mal debiera sufrir. Por el contrario, lo que la eliminación de la venganza privada acarrea en el orden de la justicia se explica mejor, diciendo que hace más seguro que alguien que haya hecho el mal sea llevado de una manera ordenada y confiable a sufrir en un grado apropiado. Por supuesto, alguien podría tener fundamentos para abandonar tanto la regla de los amigos y los enemigos, como el principio del Dras Antipatain. Debiéramos preguntar cuáles podrían ser esos fundamentos y qué podrían tener que ver con la justicia. Debemos también preguntar si Sócrates era una persona tal. El argumento en el Critón procede así: uno debiera no ser injusto con nadie, así que uno no debiera ser injusto con nadie en retribución por la injusticia. Uno no debiera. 105. Hacerle nada malo a otros, incluso cuando ellos le han hecho algo malo a uno, puesto que hacer el mal y hacer injusticia es lo mismo. Así que uno no debiera cometer injusticia en retribución, o hacer nada malo a otros, no importa lo que le hayan hecho a uno.
Sócrates dice que esto sí será una doctrina impopular. Como vimos anteriormente, se complace en decir que la concepción popular es que uno puede cometer injusticia en retribución por la injusticia, pero esta fórmula inexacta y que deja la cuestión sin resolver no enfoca su desacuerdo con la concepción popular. Desde luego, todavía no está claro exactamente cuál es su desacuerdo con la concepción popular, porque no está claro qué es hacerle algo malo, kakos poin, a otra persona. Si esto simplemente significa que nunca debemos hacerle nada a otro que involucre nuestro mal actuar, quedamos donde estábamos, la concepción tradicional simplemente dirá que ser horrible con los enemigos de uno no implica actuar mal. Lo que Sócrates quiere decir, en realidad, es que no debiéramos hacerles nada a otros que sea malo para ellos. Esto es equivalente a decir que no debemos dañarlos. Esto es lo que Sócrates creía, y Genofonte, en su encomio de Sócrates al final de los Memorabilia, 4 de agosto de 2011, dice de él que era un hombre justo, que nunca dañaría a nadie en modo alguno. Si el sufrir fuese una señal segura de que uno estaba siendo dañado, entonces esto eliminaría el dras antipatain. Pero no lo es, como queda claro en el libro y de la República. Allí, Polemarco expresa la doctrina tradicional diciendo que es justicia dañar a los malos y a los enemigos de uno, y es refutado por Sócrates sobre el fundamento de que dañar a alguien debe significar hacerlo peor respecto a su excelencia especial, de manera que dañar a una persona debe consistir en convertirla en una persona peor, que es algo que la justicia nunca podrá requerir de nosotros. Es este sentido, igualmente, el que da origen a la doctrina socrática, exhibida en el Gorgias en desafío heroico a los prejuicios del sentido común, de que el hombre bueno no puede ser dañado. Si la justicia impone sufrimientos, y esos sufrimientos pueden servir a los intereses de uno por ser una buena persona, entonces el dras antipatain puede, en esa medida, permanecer en su lugar. ¿Pueden sus aspectos puramente retributivos permanecer en su lugar? En un sentido, quizás sí, puesto que lo que está en los intereses de la virtud de una persona incluye el ser tratado justamente. Si el trato justo a un malhechor consiste en un castigo apropiado, entonces el castigo debiera ser aplicado meramente porque es justo, y ello constituye una forma de retributivismo. Por otra parte, la concepción socrática irá más allá del retributivismo cuando estés entendido en el sentido más primitivo, de que todo lo que necesitamos mencionar al explicar lo que un malhechor merece es un balanceo de su acción y nuestra respuesta, según la concepción socrática, debemos referirnos también a los intereses del malhechor. El ataque de Sócrates en el Critón a la acción de cometer injusticia en la retribución se dirige solo oblicuamente a lo que la concepción tradicional significaba, y no en absoluto a lo que decía. Al exhibir esta nueva concepción eticizada del daño, implícitamente en el Critón y explícitamente en el Gorgias y la República, Sócrates aborda directamente lo que la concepción tradicional decía, pero resulta ahora, no en absoluto lo que significaba. Cuando la antigua concepción dictaba que uno debía dañar a 106. Su enemigo, no significaba que uno debiera empeorarlo, significaba que uno debiera hacerlo sufrir. Sócrates nos enseña que no debemos dañar a nadie, pero resulta que eso significa que uno no debiera hacerlo peor, que tiene eso que ver con no hacerlo sufrir. Lo más que Sócrates parece haber hecho es dar a aquellos que aceptaban la concepción antigua instrucciones para pensar acerca de algo en lo cual ellos quizás pensaban muy poco, sus propios intereses y los de los demás como personas virtuosas o potencialmente virtuosas, pero no parece haber dicho nada para disuadirlos de hacer que otras personas sufrieran. Más aún, está lejos de quedar en claro que él podría o, desde luego, necesitaría decir algo de ese tipo. Sócrates toma como una consecuencia de su nueva doctrina que la persona justa puede muy bien hallarse en desventaja en cuanto a lo mundano al no actuar con anticipación, por ejemplo, en contra del inescrupuloso. No niega, como lo hacen algunos pacifistas, las predicciones cínicas de Polo y los demás acerca de lo que puede sucederle a la persona justa, meramente rechaza la relevancia de aquellas predicciones, sobre la base de que el desastre mundano no puede amenazar los intereses reales de uno. El hombre bueno no puede ser dañado. Pero, si eso es así, entonces está aún menos claro que hay de malo en la antigua venganza, o, incluso, en cualquier forma de crueldad o explotación. Si realmente no puedo dañar los intereses de nadie al atacar sus cuerpos o sus posesiones, ¿qué hay de malo en hacerlo? Parece como si lo más que pudiéramos decir en contra de la antigua concepción es que aquellos que buscan la venganza se van a decepcionar, porque esperan ser más radicalmente horribles con sus enemigos de lo que, como resulta, pueden serlo. Sócrates presumiblemente dirá que, si pensamos en estos términos, estaremos mirando en la dirección equivocada. Lo que está mal en la explotación y la crueldad se halla no en lo que aquellas cosas les hacen a los sufrientes, sino en lo que les hacen a los perpetradores. Pero esto no resuelve el problema porque, si no tenemos una explicación adecuada de lo que es malo acerca de las actividades en relación con la víctima, tenemos poca idea de por qué son malas para el perpetrador.
En el mejor de los casos, la queja parecería ser de un tipo de trivialidad, como si el cruel estuviese perdiendo el tiempo con cosas superficiales. 9. El valor infinito. En vez de pensar en términos políticos, de regular y normalizar las respuestas exigidas por las viejas reglas y crear un poder impersonal para controlarlas, el enfoque socrático trata de trascender aquellas respuestas enteramente, recurriendo a un orden diferente de valor y a un entendimiento diferente de los intereses más profundos de las personas. En esto se parece al cristianismo, y las dificultades que acabamos de otear han sido compartidas, en efecto, por algunos tipos de cristianismo, por ejemplo, de un carácter gnóstico, que ubicaban el significado de la vida humana tan radicalmente más allá de sus operaciones mundanas como para dejar muy en el misterio porque lo que sucede en la 107 dimensión mundana debiera importar en absoluto. El cristianismo trabajó duro, notablemente en la persona de Agustín, para dar una respuesta a esa pregunta, y lo ayudó a hacerlo una doctrina de la historia, una explicación de por qué Dios debiera interesarse en un mundo finito. Incluso dados aquellos recursos, seguía siendo una fuente constante de tensión en el cristianismo saber si era la meta de su verdad especial. Transformar el mundo secular, o meramente redimirlo. 10. El socratismo generó problemas similares, si bien contó con menos recursos para tratar con ellos. Blasto se hallaba seguramente en lo correcto al mantener que Sócrates no quería aceptar las conclusiones más extremas acerca de la futilidad de las cosas mundanas, que no estaba de acuerdo con la idea de Antístenes y los cínicos de que todos los bienes no morales eran indiferentes. Sócrates pensaba que era mejor estar sano que enfermo, en la compañía de amigos en vez de sin amigos, libre de dolor corporal en vez de en agonía. Así que, ¿cómo es que el hombre bueno no puede ser dañado? Si decimos, como lo hace Blastos en el artículo con el que empecé, 11, que para Sócrates la virtud tenía un valor infinito, y los bienes no morales solo un valor finito, todavía nos quedamos con la pregunta de qué actitudes reconocen adecuadamente aquellos valores respectivos. ¿Cómo podemos evitar la conclusión de que una sustracción de los bienes no morales o bien no es una pérdida en absoluto, porque es una sustracción de una suma infinita, o bien es una pérdida que tenemos razón de temer, porque es una sustracción de una suma finita que razonablemente hemos cuidado? Se nos deja también con el problema que ya hemos encontrado acerca del contenido de las virtudes que tienen un valor infinito, un contenido que está dirigido casi enteramente a proteger las posesiones de bienes finitos de otras personas. Sócrates seguramente pensaba que los bienes no morales tenían algún valor, y que su pérdida constituía alguna pérdida. El sentido en que el hombre bueno no puede ser dañado tiene que ser que no puede ser dañado en última instancia. Pero Trasímaco, Calicles y sus compañeros menos teóricos pueden presionar a Sócrates penosamente en cuanto a qué significa en última instancia. A la larga, como Maynard Keynes solía recordarles a las personas, todos estamos muertos. A menos, desde luego, que no lo estemos, y es difícil resistir la conclusión de que este aspecto de la doctrina socrática puede tener sentido solo si es completada, como lo fue por Platón y por la cristiandad, con una creencia de que esta no es la única o la más importante vida que tenemos. 12. Bajo esos auspicios, las negociaciones entre lo finito y lo infinito pueden adoptar otro aspecto, uno que deja atrás la triste verdad que subyace tras las antiguas reglas, que estas son la única vida y las únicas amistades que jamás habremos de tener. Hemos visto dos modos de ir más allá de la antigua regla. Uno es el modo político, de regular la enemistad y sustituir sus intercambios con la autoridad impersonal. Este es un modo que todas las sociedades, en distintos grados y con diferente éxito, tratan de seguir. Otro camino que Sócrates propuso fue trascender la enemistad y sus relaciones enteramente, y he sugerido que, en el nivel en que Sócrates aparentemente quería proseguirlo, este sendero conduce inteligiblemente solo a la metafísica y la religión, una 108. Completa trascendencia de la vida finita. Pero puede pensarse que hay un tercer modo, estrictamente ético, de ir más allá de la antigua regla. Este va de acuerdo con la antigua dispensación de que hay solamente una vida, pero adjunta, como un modo beneficioso de vivirla, que uno no debiera nunca odiar a nadie, y debiera alentar en sí mismo solo sentimientos positivos. El paganismo encontró recursos para limitar las indulgencias del odio o el disfrute de los sufrimientos de otros, 13, y más generalmente para controlar las emociones destructivas y obsesivas del odio y el deseo de dañar. Tales proyectos de educación ética y de autocontrol se hallan todavía patentemente con nosotros, y hay una buena razón por la que debieran estarlo. Pero, ¿debieran ellos tratar de excluir enteramente el Dras Antipatain? Aquí necesitamos una distinción. El Trigeron Maízas asterisco de las Coéforas dijo que era exigido dar golpe por golpe, esta exigencia era controlada y redirigida por las instituciones públicas. Pero hay un pensamiento diferente, que la conducta desagradable o inútil conducida hacia una persona particular, desde luego, no me es exigida, y si actúo contra ella no estaré actuando en el papel de una instancia de la justicia, pero, no obstante, esto puede ser permitido en vista de lo que me ha hecho a mí o a mis amigos.
Esa última posibilidad trae una consideración importante. Sócrates y otros que buscaban superar la antigua regla han estado menos dispuestos a acordar deshacerse de su primera cláusula que de la segunda, tienen poca objeción a que uno sea agradable con los amigos propios, a menos que ello involucre la corrupción de algún proceso exigido por la justicia. Pero, debido a las transitividades de la amistad y la enemistad, que pueden operar tal caos cuando la amistad provee el sistema de protección básico 14 y que todavía operan en alguna medida incluso cuando ya no lo hace, mi apoyo por mis amigos puede muy bien implicar el que sea menos que amistoso con aquellos que se han comportado mal con ellos. Pero se necesita que esto involucre el daño a aquellas personas, el dañarlas incluso en los modos menos espectaculares que están todavía disponibles cuando muchos modos de dañarlas han sido afortunadamente eliminados por la ley. Tenemos que preguntar, una vez más, ¿qué cuenta como daño? Ser menos que amistoso requiere alguna expresión, y ciertamente no es una expresión suficiente de ello que uno debiera ser, simplemente menos amistoso. Ser menos amistoso con alguien de lo que lo soy con mis amigos es, en sí mismo, simplemente tratarlo como alguien más. Ciertamente, no es adecuado registrar el hecho especial de que yo y mis amigos tenemos algo en contra de él. Los problemas planteados por esto son reales, pero no son en sí mismos filosóficos. Un problema de principio surge en verdad, sin embargo, si queremos que haya un sentimiento universal que pueda ser llamado, como lo han llamado los cristianos, amor. Si amor, o algo que pudiera reclamar tal nombre, es lo que deberíamos sentir por todos, entonces no hay modo en el que uno pueda caer más bajo de ese nivel de preocupación sin fallar en una virtud requerida, incluso cuando el asunto en cuestión es lo que uno debiera sentir hacia aquellos que se han comportado mal con uno mismo o con los amigos particulares de uno. Hay solamente dos salidas de esa posición. Una es que uno 109. No debiera tener amigos particulares, incluyendo a uno mismo. La otra es que hacia las personas que se han comportado mal en relación con uno mismo o con los amigos propios uno debiera sentir y actuar de modos que son menos que, particularmente, amistosos, pero uno debiera hacerlo específicamente en aras de la caridad, hacerles un bien a esas personas en retribución. Este estado mental tiene una psicología familiar y, lo podemos quizá ahora ver, una historia interesante. Adopta la idea arcaica de que las expresiones de la enemistad son legitimadas en el nombre de la justicia, y la idea socrática de que al aplicar la justicia a alguien debo estarlo beneficiando, y combina las dos de modo que logra, con un horror dialéctico imponente, el peor de los dos mundos. La conclusión no debe ser ni socrática ni cristiana. La antigua regla tiene que ser domesticada y dirigida, tanto política como psicológicamente, en vez de metafísicamente, trascendida o transmutada en un agape universal. 110. 111. 1 Archayognosia 1, 2, 1980. 2 Al usar la expresión, la perspectiva socrática, estoy dejando de lado las cuestiones, discutidas por Blastos, de la medida en que Sócrates mismo originó estos cambios. Para posibles antecedentes véanse Albrecht Dile, Diego Olden Regel, Gotinga, 1962, pp 45-48, y Mary Whitlock Blundell, Helping Friends and Harming Enemies, Cambridge, 1989, p. 56, a quien le debo la referencia a Dile. 3 He desarrollado el argumento que sigue con mayor amplitud en Seaman Necessity, California University Press, Berkeley /diagonal Los Ángeles, 1993, cap 5. 4 El que es quizá el mejor conocido de estos comentarios todavía se le atribuye regularmente al escritor cómico Filemón, del siglo IV AC, pero esto es un error. Para los detalles véase Seaman Necessity, pp 202-203, nota 19. El autor y la fecha de los famosos versos son desconocidos. 5 El verbo antadiken es de acuñación platónica y aparece primeramente en el Critón. 6 Un pasaje de Eurípides, Ion 1046 y SS, citado por Blastos dice que es una cosa buena para aquellos que tienen buena fortuna honrar la eusebia, la piedad, la reverencia, pero no hay ninguna ley que se oponga a aquellos que quieren tratar mal a sus enemigos. La eusebia siempre se refiere a un tipo específicamente religioso de requerimiento, no está claro cómo la observación, hecha por pedagogos de edad, se relaciona con la justicia. Asterisco y que y Dikaion significan justicia, dras antipatain significa el agente sufre lo que ha hecho. Estas frases, junto con Trigeron mutos, la antigua máxima, p. 111, infra, provienen de Esquilo, las coéforas, vv. 306-314, 7 Resulta interesante que también Tucídides presente a Cleón diciendo en el debate mitileniano, 3 y 43 segundos, la piedad es justamente devuelta a personas que son similares, tous homoious, pero no aquellas que no muestran piedad a cambio, y que necesariamente se hallan en la posición de ser enemigos.
Klassen argumenta bien con base en la fuerza de la última cláusula que homoios debiera significar, en una situación similar, no, de una manera semejante de pensar. Pero la cláusula previa en verdad sugiere, de una manera semejante de pensar, y, cuando uno recuerda que la necesidad en cuestión la aplicaban los mismos atenienses, el desliz entre los dos sentidos provee una demostración retórica compacta del movimiento que va de la justicia asociada con la regla tradicional a la invocada en el diálogo meliano. 8 Licias 1.4, 7 y 20. Al Demóstenes 9 y 28, 22.3, al Whitlock Blundell, p. 54. 9. Estas cuestiones están relacionadas con un punto más general, que es un error pensar que las concepciones éticas típicas de la era arcaica eran más narcisistas que las asociadas con la moralidad platónica o, nuevamente, la moderna. Discuto esto en Sieiman Necessity, cap 4 y nota final 1. 10. Blastos mismo, en el periodo en que se identificó públicamente con el cristianismo, creyó apasionadamente que debía transformarlo. En su libro Christian Faith and Democracy, Nueva York, 1939, platica como un amigo suyo, un pagano decente, preguntaba, ¿por qué eres cristiano? Yo repliqué, porque creo en el amor. Blastos explica cuán incómodo se sintió con esta respuesta ante la desigualdad social, la barrera infranqueable, entre los ricos y los pobres. ¿Nadie la había construido? Pero está ahí. Y en tanto que la dejemos que esté, la fe en el amor carecerá de la sustancia de la acción, y nadie puede profesarla sin una medida de hipocresía, pp 40 y 42. 11. Adopta una diferente concepción en su libro Sócrates, basado en una distinción entre lo condicional y lo incondicional. 12. Sobre cómo encara la muerte Sócrates, véase Blastos, Sócrates, pp 233 a 235, Sieiman Necessity, pp 184 a 185, nota 60. 13. Ya en la Odisea se le dice a Euriclea que no se regocije, 22.411. Ideas semejantes en Licias 2.8, Aristófanes, Nues 549 y SS, Demócrito de K 68 e 293, Heródoto 4205, y Diógenes Laercio les atribuyen a Pitaco y a Solón, 1.76 y 1 y 54, acertos al efecto de que el perdón es mejor que la venganza, Whitlock Blundell, p. 56. Asterisco CF, nota p. 105, supra. 14. Whitlock Blundell, discutiendo el asunto, p. 48, señala que esto llevó a redes extendidas, particularmente en conjunción con la relación de amistad adicional de Senia, menciona el ejemplo de Axilo, Ilíada, 614 a 616, quien tenía muchos amigos, porque vivía por el camino. 112.